¿Alguna vez te has sentido desconectado de la presencia de Dios? ¿Te has preguntado cómo sería experimentar su paz, su guía y su amor de una manera constante en tu vida diaria? Vivir en comunión con el Espíritu Santo no es algo lejano ni exclusivo para momentos especiales. Es algo que está disponible para ti, cada día. Imagina una vida en la que cada paso que das esté guiado por su presencia, donde tus decisiones, pensamientos y acciones estén alineados con la voluntad de Dios. Este es el tipo de vida que Él nos invita a vivir. Una vida en la que podemos caminar no solo con Él, sino también en Él. Es posible que en muchos momentos nos sintamos como si estuviéramos alejados o distantes de Dios, pero la verdad es que Él nunca nos deja. El Espíritu Santo está constantemente a nuestro lado, listo para guiarnos, para hablarnos y para enseñarnos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a vivir en esa comunión con Él? Porque, en medio de las distracciones, las preocupaciones diarias y el ajetreo de la vida, es fácil olvidarnos de la presencia de Dios. Pero hoy es el día perfecto para cambiar eso, para abrir nuestro corazón a su voz y permitir que su Espíritu transforme cada parte de nuestra vida. A lo largo de este video, exploraremos cómo podemos vivir en comunión con el Espíritu Santo cada día. Este viaje no solo cambiará tu relación con Dios, sino que también traerá paz, propósito y dirección a tu vida. Te invito a quedarte hasta el final, porque este mensaje tiene el poder de transformar tu vida de una manera profunda y real. A medida que escuchas y reflexionas sobre estas palabras, imagina que el Espíritu Santo te está llamando a dar un paso más hacia una relación más íntima con Él. Si aún no sigues este canal, te animo a hacerlo. Al unirte, estarás recibiendo más reflexiones y enseñanzas que fortalecerán tu fe y te ayudarán a caminar más cerca de Dios cada día. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos mensajes. Ahora, comencemos este viaje juntos, porque lo que Dios tiene preparado para ti hoy es algo muy especial. Vivir en comunión con el Espíritu Santo no es solo un privilegio, sino un llamado divino, y quiero invitarte a que respondas a ese llamado con todo tu ser. Al seguir este camino, no solo experimentarás cambios profundos en tu vida, sino que también serás testigo de cómo Dios empieza a obrar de maneras sorprendentes y transformadoras. Desde el principio, Dios creó al ser humano con el propósito de vivir en relación con Él. Cuando nos miramos a través de las páginas de la Biblia, vemos cómo la comunión con Dios era una parte esencial de la vida de los primeros hombres, como Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios caminaba con ellos en el fresco de la tarde, compartiendo su amor y su sabiduría. Esta comunión no era solo un momento ocasional, sino una conexión profunda y continua, una relación fluida y constante. Con la llegada de Jesucristo y la obra redentora de la cruz, esa comunión fue restaurada y hecha aún más accesible para todos nosotros, gracias al Espíritu Santo. No se trata solo de experimentar su presencia en momentos de oración o al asistir a la iglesia. Vivir en comunión con el Espíritu Santo es mucho más que eso. Se trata de mantener una relación constante con Él en todos los aspectos de nuestra vida diaria. El Espíritu Santo no solo quiere ser parte de nuestras reuniones de adoración, sino también de nuestros pensamientos, decisiones y acciones diarias. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Este versículo nos muestra que la comunión con el Espíritu Santo no es algo opcional, sino una parte vital de nuestra vida cristiana. Al aceptarlo en nuestro día a día, estamos invitando a Dios a que se haga presente en todo lo que somos y hacemos. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer del Espíritu Santo una parte esencial de nuestra vida diaria? Vivir en comunión con Él significa aprender a reconocer su presencia en todo momento. Puede ser en la quietud de la oración, en los momentos de reflexión mientras leemos la palabra, o incluso en medio de nuestras actividades cotidianas, como cuando tomamos decisiones difíciles. Dios no está limitado a un solo lugar ni momento.
Su Espíritu está dispuesto a guiarnos en cada paso que demos. Para vivir en esta comunión constante, necesitamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Él nos habla de diversas maneras, a través de la paz en nuestros corazones, de la sabiduría divina que nos guía en nuestras decisiones, y a través de la convicción que sentimos cuando estamos a punto de cometer un error. Este tipo de relación requiere práctica y disposición. Si estamos dispuestos a reconocer su voz y a permitir que su guía nos transforme, seremos testigos de una vida llena de paz, propósito y dirección divina. Entonces, ¿cómo podemos empezar? La respuesta está en aprender a cultivar esta relación. El primer paso es abrir nuestro corazón y mente para estar atentos a su presencia, tanto en los momentos tranquilos como en los momentos de caos. Es en esa disposición de escuchar donde comienza una verdadera comunión con el Espíritu Santo. La clave está en estar conscientes y atentos, siempre dispuestos a recibir su dirección. Ahora, profundizaremos sobre cómo podemos aprender a escuchar mejor su voz y cómo detectar su guía en medio de nuestra vida cotidiana. El Espíritu Santo está hablando continuamente a nuestros corazones, pero muchas veces no lo escuchamos. Vivimos en un mundo lleno de ruidos, distracciones y prisas, lo que dificulta nuestra capacidad de percibir la suave y constante voz de Dios. Sin embargo, es esencial que aprendamos a escuchar al Espíritu Santo, porque es Él quien nos guía hacia la verdad y nos ayuda a vivir en armonía con la voluntad de Dios. Jesús nos dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Aquí Jesús nos habla de una relación profunda y personal con Él, donde su voz se convierte en nuestra guía constante. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos ayuda a discernir esta voz en medio de las voces del mundo. Él habla a través de la palabra de Dios, nos habla en el silencio de la oración, y también nos habla en momentos de quietud cuando nuestra mente está en paz. Una de las razones por las que no siempre escuchamos al Espíritu Santo es que estamos distraídos. Las preocupaciones del día a día, los ruidos del entorno y el estrés pueden nublar nuestra capacidad para oír su voz. Es fácil dejarse llevar por las tensiones diarias y perder esa conexión profunda con Dios. Es fundamental buscar momentos de quietud, en los que podamos alejarnos de las distracciones del mundo y centrarnos únicamente en su presencia. Un paso práctico para esto es dedicar algunos minutos cada día para estar en silencio, sin distracciones. Puedes hacerlo al comenzar el día o antes de dormir, eligiendo un lugar tranquilo donde puedas conectarte con Dios. Durante esos momentos, puedes meditar en su palabra, orar o simplemente escuchar lo que Él quiere decirte. Si llegan pensamientos o preocupaciones, no te frustres, solo vuelve a enfocarte en Él. A medida que practiques esto, tu capacidad para escuchar al Espíritu Santo se irá fortaleciendo y serás más sensible a su voz. Además, el Espíritu Santo también habla a través de la paz interior. Cuando tomamos decisiones alineadas con la voluntad de Dios, a menudo experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento, como se menciona en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es una señal de que estamos caminando en la dirección correcta, guiados por el Espíritu Santo. Pero también debemos estar atentos a los momentos en los que sentimos inquietud o confusión. A veces, el Espíritu Santo nos habla a través de una sensación de desasosiego en nuestro corazón, indicándonos que algo no está bien. Esa incomodidad, aunque difícil de explicar, puede ser la forma en que Él nos alerta de un peligro o nos guía hacia una decisión más alineada con su voluntad. Es importante aprender a discernir entre la paz que Él nos da y las inquietudes que surgen de nuestras propias emociones o pensamientos. A veces, la paz que viene de Dios es clara y serena, mientras que las inquietudes que provienen de nosotros mismos tienden a generar un caos interno. Por eso, debemos entrenarnos para escuchar con discernimiento y confiar en el guía del Espíritu Santo,
especialmente cuando las emociones nos confunden. ¿Cuáles son las distracciones que te impiden escuchar la voz del Espíritu Santo? A menudo, nuestras ocupaciones diarias nos alejan de ese tiempo tan necesario para escuchar su guía. El trabajo, la familia, los compromisos sociales, todo ello consume nuestro tiempo y nuestra energía, dejándonos poco espacio para detenernos y reflexionar. Sin embargo, si realmente deseamos vivir en comunión con Él, necesitamos hacer espacio en nuestras vidas para escuchar su voz. Este espacio no tiene que ser algo complicado. Puede ser un momento de oración, un tiempo para meditar en su palabra, o simplemente un rato de quietud en el que nos apartamos del bullicio del día a día para estar a solas con Dios. Es en esos momentos de calma que podemos encontrar su dirección y su paz. Escuchar al Espíritu Santo también requiere paciencia. A veces, Él no nos habla de inmediato o de la forma que esperamos. Su voz no siempre es ruidosa o dramática, sino suave y persistente. Es como un susurro que nos llama a acercarnos más a Él. Por lo tanto, debemos desarrollar una actitud de expectativa, confiando en que Dios siempre habla a aquellos que lo buscan sinceramente. Como podemos ver, aprender a escuchar al Espíritu Santo no es un proceso instantáneo. Es algo que se cultiva con el tiempo y la práctica. Pero cuando aprendemos a reconocer su voz, nuestra vida toma un nuevo rumbo. Nos sentimos más conectados con Dios, guiados por su sabiduría y protegidos por su amor. Escuchar la voz del Espíritu Santo es solo el primer paso. El siguiente paso es responder a su voz con obediencia. La verdadera comunión con Él no se logra solo con oídos atentos, sino con corazones dispuestos a obedecer su guía. Muchas veces, el Espíritu Santo nos invita a seguir un camino que no comprendemos completamente, o nos llama a hacer algo que nos desafía. Sin embargo, la obediencia es la clave para profundizar nuestra relación con Él y experimentar la verdadera transformación en nuestras vidas. Jesús nos enseña en Juan 14:15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Este versículo no solo nos llama a escuchar la voz de Dios, sino también a poner en práctica lo que Él nos dice. Obedecer no es solo una cuestión de hacer lo correcto, sino de demostrar nuestro amor por Él. Cada acto de obediencia refleja una disposición de nuestro corazón a seguir la voluntad divina, incluso cuando no entendemos el propósito completo de las acciones que Él nos llama a hacer. La obediencia es esencial para experimentar una comunión más profunda con Dios porque nos permite alinear nuestros pensamientos, palabras y acciones con su voluntad. Cuando obedecemos, estamos diciendo, Dios, confío en ti, confío en tu sabiduría, y deseo seguir el camino que has preparado para mí. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestra relación con Él, sino que también abrimos la puerta para recibir más de su presencia en nuestras vidas. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. A veces, el Espíritu Santo nos guía en direcciones que desafían nuestras creencias, emociones o deseos. Puede que nos llame a perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, o a dejar atrás un pecado que nos está atormentando. Puede que nos desafíe a tomar decisiones difíciles que no entendemos en el momento, pero que a largo plazo nos acercan más a Él. En esos momentos, la obediencia requiere fe y valentía. Necesitamos confiar en que Dios tiene un propósito más grande que el que podemos ver en ese momento y que su camino siempre es mejor que el nuestro. En ocasiones, puede ser que sintamos una lucha interna. La carne se resiste a obedecer al Espíritu, porque seguir su voz implica renunciar a nuestros deseos personales y someternos a la voluntad divina. Sin embargo, la verdadera paz y la verdadera libertad se encuentran en esa obediencia, pues nos alineamos con el propósito de Dios para nuestra vida, tal como lo dice en Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La obediencia al Espíritu Santo no solo nos trae paz, sino también nos lleva a una vida de plenitud espiritual y emocional. Es importante también entender que la obediencia no se limita solo a los grandes momentos de decisión.
A menudo, la obediencia se encuentra en las pequeñas acciones diarias. Puede ser obedecer en el trato con los demás, en cómo respondemos a las situaciones de estrés, o en cómo tomamos decisiones que reflejan nuestros valores cristianos. Estas pequeñas decisiones cotidianas son las que forman nuestra comunión con Dios y nos permiten caminar más cerca de Él cada día. Entonces, ¿has sentido alguna vez que el Espíritu Santo te guiaba a hacer algo y dudaste en obedecer? Puede que haya sido una decisión difícil o un paso que parecía incierto, pero la obediencia en esos momentos es una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Obedecer nos abre a nuevas experiencias con Él y nos permite ser testigos de su fidelidad. Para obedecer, necesitamos tener una disposición continua a escuchar y seguir. La obediencia no es algo que sucede de manera automática. Es el resultado de una vida que constantemente se somete a la voluntad de Dios. A medida que cultivamos la obediencia, nuestra relación con el Espíritu Santo se profundiza y se fortalece. Además de la obediencia, debemos cultivar un corazón sensible que nos permita estar más receptivos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. La sensibilidad espiritual es fundamental para vivir en comunión constante con el Espíritu Santo. Sin ella, podemos fácilmente pasar por alto su voz, incluso cuando Él nos habla claramente. El Espíritu Santo desea guiarnos, pero para que podamos percibir su dirección, debemos tener corazones y mentes dispuestos y abiertos. Esta sensibilidad no se trata de hacer grandes esfuerzos, sino de vivir en una constante disposición para escuchar y responder a su llamado. Efesios 4:30 nos exhorta: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando endurecemos nuestros corazones, ya sea por el pecado, la desobediencia o el orgullo, dificultamos nuestra capacidad de escuchar al Espíritu. Un corazón que está lleno de emociones negativas, como la ira, el resentimiento o la amargura, puede volverse insensible a la guía divina. La santidad y la humildad son claves para mantener un corazón sensible al Espíritu Santo. Este concepto de sensibilidad espiritual tiene mucho que ver con nuestra disposición para mantener una vida de pureza y arrepentimiento. Cuando vivimos de acuerdo con la voluntad de Dios, nuestros corazones permanecen abiertos y receptivos a su presencia. El pecado es lo que crea una barrera entre nosotros y Dios. Si queremos escuchar claramente al Espíritu, debemos vivir en santidad, buscando constantemente su perdón y renovación. Al arrepentirnos sinceramente y apartarnos del pecado, restauramos nuestra comunión con Él. Una de las formas más efectivas de cultivar un corazón sensible es a través de la oración. La oración no solo nos permite comunicarnos con Dios, sino también nos sensibiliza hacia su presencia. A medida que pasamos más tiempo en la intimidad con Dios, nuestra capacidad para percibir su voz se fortalece. En la oración, nos alineamos con su voluntad y nuestras vidas se vuelven más abiertas a su dirección. Además, la oración nos ayuda a mantener nuestra paz interior. El Espíritu Santo trae paz a nuestros corazones, pero solo podemos experimentarla cuando estamos en sintonía con Él. En momentos de estrés o agitación, la paz que proviene del Espíritu puede ser la guía que necesitamos para tomar decisiones correctas. La oración diaria nos permite mantener esa paz constante y estar preparados para escuchar la voz del Espíritu. Otro aspecto crucial para mantener un corazón sensible al Espíritu Santo es evitar la dureza de corazón que viene con la indiferencia. A veces, las distracciones del mundo, las preocupaciones diarias y las luchas emocionales pueden hacernos olvidar lo que realmente importa. Si nos permitimos vivir de manera superficial, sin detenernos a reflexionar y buscar a Dios, nuestra sensibilidad espiritual puede disminuir. Por eso debemos hacer de la búsqueda de Dios una prioridad diaria, asegurándonos de que nuestra vida esté enfocada en lo eterno. Es importante también reconocer que la sensibilidad al Espíritu Santo no se da de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, disciplina
y perseverancia. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino una maratón que se recorre día a día. A medida que cultivamos nuestra relación con el Espíritu, nuestro corazón se vuelve más sensible a su presencia. No importa cuán cerca estemos de Él en este momento, siempre hay más por descubrir y experimentar. Para cultivar esa sensibilidad, es fundamental dedicar tiempo a la oración diaria. No solo se trata de hablarle a Dios, sino también de escuchar su voz en la quietud. Al reservar un espacio diario para estar en su presencia sin distracciones, permitimos que nuestro corazón se abra más a su dirección. Además, estudiar y meditar en la palabra de Dios es esencial, ya que la Biblia es una de las principales formas en que el Espíritu Santo nos habla. Cuanto más profundizamos en su palabra, más clara se hace su voz. La práctica de la quietud y el silencio también juega un papel fundamental. Vivimos en un mundo lleno de ruidos y distracciones, pero hacer un esfuerzo por crear momentos de paz nos ayuda a estar más receptivos al Espíritu. También es importante seguir las pequeñas instrucciones que Él nos da, porque la sensibilidad al Espíritu se desarrolla al obedecer incluso en las cosas más pequeñas. Si sientes una corazonada o una idea que te impulsa a hacer algo que honre a Dios, sigue esa guía con fe. Buscar la compañía de otros creyentes también es valioso. Estar rodeado de personas que buscan lo mismo puede ser una fuente de aliento y confirmación en tu propio caminar espiritual. Y por último, aunque no siempre sintamos algo extraordinario, debemos ser perseverantes. La Biblia es una fuente inagotable de sabiduría, y el Espíritu Santo utiliza las Escrituras para guiarnos. Cuando leemos la palabra con un corazón dispuesto, el Espíritu Santo usa esos versículos para hablarnos de manera específica. La meditación diaria en la palabra nos mantiene enfocados en Dios y atentos a su dirección. Ahora que sabemos lo importante que es cultivar un corazón sensible, es hora de explorar cómo la oración puede ser una herramienta esencial en nuestra comunión con el Espíritu Santo. La oración es uno de los medios más poderosos para mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo. No se trata únicamente de hacer peticiones o de pedir ayuda en momentos de necesidad, sino de entrar en una conversación íntima con Dios. Es un espacio donde podemos expresar nuestros pensamientos, preocupaciones, alabanzas y, lo más importante, escuchar la dirección divina. La oración no debe ser vista como una obligación, sino como un privilegio que nos conecta profundamente con nuestro Creador. El versículo 1 Tesalonicenses 5:17 nos invita a orar constantemente. Orad sin cesar. Esto no significa que debemos estar de rodillas todo el tiempo o aislados en una habitación, sino que nuestra vida debe estar marcada por una actitud de oración. Hablar con Dios puede ser tan sencillo como mantener una conversación continua en nuestro corazón, en todo momento. La oración es una forma de estar conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en el hogar, en las interacciones con otras personas. Muchas veces, la vida moderna nos distrae de este diálogo constante con Dios. El ruido, las preocupaciones diarias y las demandas de nuestro tiempo pueden apartarnos de este contacto personal con el Espíritu Santo. Pero es precisamente en medio de estos momentos que necesitamos orar más. La oración nos centra, nos trae paz y nos recuerda quiénes somos en Cristo. Además, a través de la oración, encontramos fuerza y consuelo cuando enfrentamos desafíos o momentos de incertidumbre. Es importante recordar que la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. Cuando oramos, debemos dar espacio para que Dios nos hable. A veces, buscamos respuestas rápidas, o queremos que nuestras peticiones sean escuchadas inmediatamente, pero el Espíritu Santo también nos habla en su tiempo perfecto. Al tomarnos un momento de silencio en medio de nuestra oración, le damos a Dios la oportunidad de hablarnos de maneras que no esperaríamos. Una de las formas en que el Espíritu Santo nos responde durante la oración es a través de la paz. Cuando oramos sinceramente,
el Espíritu Santo nos llena con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es un testimonio de que estamos alineados con la voluntad de Dios. En momentos de confusión o ansiedad, la paz del Espíritu Santo es una señal clara de que estamos en el camino correcto. Además de la paz, la oración también nos permite experimentar la presencia de Dios de una manera real. No estamos orando a un Dios distante, sino a uno que se ha acercado a nosotros a través de su Espíritu. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que nos consuela, nos fortalece y nos da el coraje para seguir adelante. A través de la oración, podemos experimentar esta cercanía de manera tangible, renovando nuestra relación con Él cada día. La oración también nos permite ser sensibles a las necesidades de otros. Cuando pasamos tiempo en la presencia de Dios, nuestro corazón se abre para interceder por aquellos que nos rodean. La oración nos enseña a ser más compasivos y a llevar las cargas de otros, como lo hizo Jesús. La intercesión es una de las formas más poderosas de colaborar con el Espíritu Santo en el trabajo que Él hace en el mundo. Sin embargo, también es crucial que nuestra oración sea sincera. No se trata solo de recitar palabras, sino de abrir nuestro corazón a Dios. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no son lo suficientemente perfectas, pero lo que importa es la disposición de nuestro corazón. Dios no busca oraciones elaboradas, sino corazones sinceros dispuestos a acercarse a Él. Si nuestra oración está llena de dudas o de luchas, debemos ser transparentes con Dios y permitir que Él nos guíe a través de esos momentos. El tiempo de oración debe ser un momento de renovación espiritual. No importa cuán ocupada sea nuestra vida, debemos hacer de la oración una prioridad. No solo en momentos de crisis, sino cada día, para mantener una comunión constante con el Espíritu Santo. La oración es un acto de fe, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas, sino que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Al reflexionar sobre esta importancia de la oración, nos preguntamos, ¿tu tiempo de oración te permite sentir la presencia del Espíritu Santo o se ha vuelto una rutina vacía? Esta es una pregunta clave que nos invita a evaluar nuestra vida espiritual. Si nuestra oración se ha convertido en algo mecánico, debemos renovarla, buscando la autenticidad en nuestro encuentro con Dios. La oración no debe ser una carga, sino un privilegio y una fuente constante de conexión con el Espíritu Santo. Es ahora el momento de profundizar en otro aspecto fundamental de nuestra comunión con el Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es el siguiente paso en nuestro viaje espiritual. La Biblia es la revelación escrita de Dios, un regalo invaluable para todos los creyentes. Es a través de las Escrituras que conocemos la voluntad de Dios, su naturaleza y su propósito para nuestra vida. La palabra de Dios es más que un libro antiguo o una colección de enseñanzas. Es viva, poderosa y efectiva, capaz de transformar el corazón y la mente de quienes la reciben con fe. Hebreos 4:12 nos dice, «Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón». Esta descripción de la palabra de Dios es impresionante. La Biblia no solo nos instruye, sino que también nos examina, nos revela nuestras debilidades, pero también nos da esperanza y dirección. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para hablarnos, corregirnos y guiarnos. Él es el que ilumina las Escrituras, dándonos entendimiento y aplicando la verdad de la palabra a nuestras vidas. Como está escrito en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí vemos cómo la palabra de Dios no solo nos enseña, sino que también nos transforma. Es importante destacar que la lectura de la Biblia no debe ser una actividad aislada o superficial. Si bien leer la palabra de Dios es fundamental, también es esencial meditar en ella.
La meditación consiste en reflexionar profundamente sobre lo que leemos, permitiendo que las escrituras penetren en nuestro corazón y transformen nuestra perspectiva. Como nos enseña Salmos 1:2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Esta práctica diaria es la que nos permite ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, tal como se describe en el mismo Salmo 1. Para meditar en la palabra de Dios, no basta con leer rápidamente. Debemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre lo que hemos leído. Al hacerlo, no solo adquirimos conocimiento, sino que permitimos que el Espíritu Santo nos guíe a través de cada versículo. En la meditación, es importante aplicar lo aprendido a nuestra vida diaria, preguntándonos cómo vivir de acuerdo con lo que nos enseña la Escritura. De esta manera, la meditación se convierte en una herramienta poderosa que transforma nuestro interior. Al hacer de la meditación un hábito constante, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Esta práctica continua nos fortalece espiritualmente y nos alinea más estrechamente con su voluntad. Con el tiempo, nos transformamos, como el árbol que da su fruto en el momento adecuado, experimentando el crecimiento y la paz que solo Él puede proporcionar. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para guiarnos en momentos de incertidumbre. Cuando enfrentamos decisiones difíciles o momentos de prueba, es la palabra de Dios la que nos da dirección. Jesús mismo, en su tentación en el desierto, utilizó la Escritura para resistir las tentaciones del diablo. Esto nos muestra que la palabra de Dios es nuestra arma espiritual más poderosa. No solo nos protege, sino que también nos fortalece y nos equipa para enfrentar cualquier desafío. Además, la palabra de Dios nos ayuda a comprender la grandeza de Dios. Al leer las Escrituras nos encontramos con la historia de su fidelidad, de su amor inquebrantable y de su misericordia sin fin. Las historias de la Biblia, desde la creación hasta la vida y resurrección de Jesús, nos revelan la belleza de la obra de Dios en la historia humana. Nos muestran cómo Él ha intervenido en la vida de su pueblo, guiándolos, protegiéndolos y transformándolos. Es en la meditación continua de la palabra que experimentamos el crecimiento espiritual. Cuanto más nos sumergimos en las Escrituras, más nos conformamos a la imagen de Cristo. La Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra, no solo oyentes. Esto significa que no basta con leer y conocer los versículos. Debemos poner en práctica lo que aprendemos. Jesús nos enseñó en Mateo 7:24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Este versículo nos recuerda que la verdadera sabiduría no solo viene de oír la palabra, sino de vivirla. Al reflexionar sobre este tema, podemos preguntarnos, ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios transforme realmente nuestras vidas? ¿O solo la leemos de manera superficial, sin dejar que nos cambie profundamente? Esta es una cuestión crucial que todos los creyentes deben considerar, ya que la efectividad de la palabra de Dios en nuestras vidas depende de nuestra disposición para aplicarla en nuestra vida diaria. Ahora, mientras continuamos este viaje de crecimiento espiritual, pasemos a reflexionar sobre aquellas cosas que pueden romper esa profunda conexión con el Espíritu Santo. Es importante entender que, aunque la palabra de Dios nos nutre, existen obstáculos que pueden afectar nuestra relación con Él. El pecado, la falta de perdón y la falta de disciplina espiritual son tres cosas que pueden alejarnos de la presencia del Espíritu Santo. Si bien Dios es un Dios de gracia y perdón, estos aspectos pueden interferir en nuestra relación con Él. El Espíritu Santo desea habitar en nosotros, guiarnos y enseñarnos, pero cuando permitimos que el pecado se apodere de nuestro corazón, o cuando no estamos dispuestos a perdonar a los demás, creamos un muro entre nosotros y la comunión con Él. En este sentido, debemos ser vigilantes y examinar constantemente nuestra vida espiritual. En 1 Juan 1:9, se nos recuerda que, si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos da esperanza, ya que nos asegura que, aunque fallamos, Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos sinceramente. La limpieza de nuestro corazón es necesaria para mantener esa conexión íntima con el Espíritu Santo. Y no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si acudimos a Dios con un corazón genuino de arrepentimiento. Uno de los aspectos más difíciles de nuestra vida espiritual es aprender a perdonar. Cuando alguien nos ofende, podemos sentirnos heridos, y esa herida puede crear un obstáculo en nuestra relación con Dios. Jesús lo enseñó claramente en Mateo 6, 14, 15, donde dijo: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas». La falta de perdón puede alejarnos de la bendición de la comunión con el Espíritu Santo, porque es una muestra de resistencia a vivir como Cristo vivió, lleno de misericordia y gracia. Una historia que ilustra este principio es la de José y sus hermanos, que encontramos en Génesis 45. José fue traicionado por sus propios hermanos, quienes lo vendieron como esclavo, pero, a pesar de todo lo que pasó, cuando se encontró con ellos años después en Egipto, él eligió perdonarlos. En lugar de vengarse, José les dijo: «No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien». José nos muestra que el perdón no solo sana nuestra relación con los demás, sino que también restaura nuestra comunión con Dios, ya que al perdonar, estamos reflejando su amor y misericordia. Esta historia nos recuerda que el perdón es una decisión que nos libera de las cargas del resentimiento y nos acerca más a la voluntad de Dios. Al perdonar, seguimos el ejemplo de Cristo, quien también perdonó a aquellos que lo ofendieron, mostrándonos el camino hacia una vida de paz y reconciliación. Aparte del pecado y la falta de perdón, la falta de disciplina espiritual también juega un papel importante en nuestra comunión con el Espíritu Santo. La disciplina espiritual no se refiere solo a leer la Biblia o orar, sino a una vida coherente con los principios de Dios. Si descuidamos nuestra vida devocional, si dejamos de buscar a Dios en oración y en la meditación de su palabra, empezamos a perder el enfoque y con el tiempo podemos sentir que nuestra relación con el Espíritu Santo se debilita. Como Pablo nos aconseja en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. La disciplina espiritual es como el ejercicio para el cuerpo. Es algo que requiere constancia y esfuerzo, pero que trae consigo frutos abundantes. Es importante también reconocer que el Espíritu Santo no se aparta de nosotros fácilmente. Él sigue tocando nuestro corazón, guiándonos y esperando que volvamos a Él. Pero, a medida que persistimos en el pecado o en la falta de perdón, nos volvemos menos sensibles a su voz y más distantes de su presencia. Esa distancia no es causada por Dios, sino por nuestras propias decisiones. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a restaurarnos si nos acercamos a Él con humildad. Al examinar nuestras vidas, es esencial preguntarnos si hay algo que esté afectando nuestra comunión con el Espíritu Santo. Puede ser un pecado no confesado, una falta de perdón en nuestro corazón, o incluso una vida espiritual descuidada. Si identificamos algo que nos está apartando de Él, debemos pedirle a Dios que nos limpie, que nos purifique y que restaure nuestra relación con Él. Mantener nuestra comunión con el Espíritu Santo no es solo para nuestro beneficio personal. Esta relación con Él tiene un impacto más allá de nuestra vida individual. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Cristo y para ministrar a otros con su amor y poder. Cuando nuestra vida está en comunión con el Espíritu Santo, podemos ser una luz para los demás, reflejando su gracia y misericordia. Al mantener nuestra relación con Él limpia y pura, podemos ser usados por Dios para bendecir a aquellos que nos rodean y para cumplir su propósito en la tierra. Cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo, no solo experimentamos su presencia y guía, sino que nuestras vidas comienzan a reflejar su poder transformador.
Esto se manifiesta en nuestro carácter y en nuestras acciones diarias. El fruto del Espíritu es una de las evidencias más claras de que estamos caminando en armonía con Dios. A medida que nos rendimos al Espíritu Santo, Él comienza a obrar en nosotros, transformando nuestras emociones, pensamientos y actitudes. Y esa transformación no solo es interna, sino que se refleja de manera tangible en nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23 nos muestra cómo el fruto del Espíritu se manifiesta. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos 9 atributos forman el carácter de Cristo y son la evidencia de una comunión genuina con el Espíritu Santo. No se trata de esfuerzos humanos, sino de la obra del Espíritu en nosotros, que nos capacita para vivir de acuerdo con estos principios divinos. El amor, por ejemplo, no es solo un sentimiento, sino una acción que se manifiesta en cómo tratamos a los demás. Un corazón lleno del amor de Dios se refleja en una vida de servicio, en la paciencia para perdonar y en el deseo sincero de buscar el bien para los demás. El gozo no es simplemente una felicidad momentánea, sino una paz interior que sobrepasa las circunstancias. Incluso en medio de las pruebas, el gozo que el Espíritu Santo produce en nosotros nos sostiene, porque sabemos que Dios está en control de todas las cosas. La paz, por otro lado, es un testimonio de que estamos viviendo en armonía con Dios y con los demás. La paz que el Espíritu nos da no es como la paz que el mundo ofrece, que depende de las circunstancias. La paz del Espíritu es una calma profunda que permanece en nuestro corazón, incluso cuando las tormentas de la vida nos rodean. La paciencia y la benignidad son también frutos esenciales que demuestran que estamos siendo transformados por el Espíritu. La paciencia nos permite soportar las pruebas con fe, mientras que la benignidad nos enseña a ser amables y considerados con los demás, buscando siempre el bien y no el mal. La bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza completan el cuadro del carácter cristiano. La bondad es una disposición genuina de hacer el bien a otros, sin esperar nada a cambio. La fe nos lleva a confiar plenamente en Dios, incluso cuando no entendemos completamente su plan. La mansedumbre es la humildad que nos lleva a actuar con suavidad y respeto, sin buscar destacar o imponer nuestra voluntad. Finalmente, la templanza nos ayuda a vivir con moderación y autocontrol, evitando los excesos que pueden desviarnos del camino de Dios. Cuando estos frutos están presentes en nuestra vida, son una señal clara de que estamos caminando con Dios. La gente que nos rodea debería ser capaz de ver el fruto del Espíritu en nosotros. No es algo que podamos ocultar, porque, al igual que un árbol que da frutos, nuestras acciones y actitudes reflejan lo que está en nuestro interior. Si realmente estamos en comunión con el Espíritu Santo, no podemos dejar de mostrar estos frutos en nuestra vida diaria. Son la evidencia de que Él está obrando en nosotros y que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Por lo tanto, la pregunta para reflexionar es: ¿los demás pueden ver el fruto del Espíritu en tu vida? Si los que te rodean no ven amor, gozo, paz, paciencia o cualquier otro fruto del Espíritu, es una señal de que tal vez nuestra comunión con el Espíritu necesita ser renovada. La transformación espiritual es un proceso continuo, pero debemos estar dispuestos a permitir que el Espíritu trabaje en nosotros, transformándonos de adentro hacia afuera. Vivir en comunión con el Espíritu Santo no es algo limitado a momentos de oración, adoración o cuando nos enfrentamos a dificultades. La verdadera comunión con el Espíritu es un estilo de vida, un caminar constante que debe reflejarse en todas las áreas de nuestra vida diaria. No es algo que se practique solo en los cultos o en momentos especiales, sino que debe influir en cada decisión que tomamos, en cada palabra que pronunciamos y en cada acción que realizamos. El Espíritu Santo no es solo una presencia a la que acudimos en tiempos de necesidad, sino que es el guía constante en nuestro día a día. El apóstol Pablo, en Gálatas 5:16, nos dice claramente:
Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Este versículo nos llama a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo, dejando de lado los impulsos y deseos de nuestra naturaleza humana. El caminar en el Espíritu implica un acto continuo de rendición, de permitir que el Espíritu guíe cada aspecto de nuestra vida. Cada pensamiento, cada acción, cada reacción debe estar bajo su control. Esto no significa que seremos perfectos o que nunca cometeremos errores, pero sí implica una disposición constante a depender de Él, a pedir su dirección y a buscar su sabiduría en todo lo que hacemos. Caminar en el Espíritu requiere que cada día estemos conscientes de su presencia en nuestras vidas. No se trata solo de orar al comenzar el día o de hacer un devocional por la mañana. Se trata de llevar esa conexión con el Espíritu en cada paso que damos, en cada situación que enfrentamos. ¿Cuántas veces en el día tomamos decisiones sin buscar la guía del Espíritu? Ya sea en nuestra manera de reaccionar ante un desafío, en nuestras interacciones con los demás, o incluso en nuestras elecciones cotidianas, debemos ser conscientes de que el Espíritu Santo está allí para guiarnos. No estamos solos. Él nos ha sido dado como consolador, y su propósito es ayudarnos a vivir según la voluntad de Dios. Es importante recordar que la comunión con el Espíritu no es algo que se logra en un solo momento, sino que es un proceso constante de crecer en nuestra relación con Él. Al igual que cualquier otra relación, requiere tiempo, dedicación y, sobre todo, una disposición a escuchar y obedecer. El Espíritu Santo no es solo una presencia que sentimos en momentos especiales, sino una guía constante que está con nosotros en cada paso de nuestro caminar diario. Al final, vivir en comunión con el Espíritu Santo es vivir de una manera que refleje la vida de Cristo. Es ser testigos de su amor, su poder y su sabiduría en un mundo que tanto los necesita. Es vivir con una paz que trasciende las circunstancias, con un gozo que no depende de lo que sucede a nuestro alrededor, y con una bondad que solo el Espíritu puede producir en nosotros. Así que, te animo a que sigas buscando una relación más profunda con el Espíritu Santo. Permítele ser el guía de tu vida, el consolador que te fortalece y el maestro que te enseña. Que cada día sea una oportunidad para caminar más cerca de Él, para ser transformado por su presencia y para vivir una vida que glorifique a Dios en todo lo que hagas. Al concluir este tiempo juntos, te invito a que nos unamos en un momento de oración, abriendo nuestro corazón a Dios con sinceridad y confianza. No estamos solos en este camino. Juntos podemos acercarnos al Padre con la certeza de que Él nos escucha, nos entiende y desea que vivamos en comunión con su Espíritu. Que esta oración sea un puente que nos conecte con su presencia, fortaleciendo nuestra fe y renovando nuestra relación con Él cada día. Oremos juntos. Señor, en este momento nos presentamos ante ti con humildad y gratitud. Junto a cada persona que escucha esta oración, elevamos nuestro corazón reconociendo cuánto necesitamos vivir en comunión contigo y con tu Espíritu Santo. Sabemos que muchas veces hemos seguido nuestros propios caminos, distraídos con las cosas del mundo, olvidando que tú nos has dado al Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y transformarnos. Hoy queremos pedirte, Padre, que nos enseñes a reconocer la voz de tu Espíritu, a buscar su presencia y a caminar cada día bajo su dirección. Que nuestra vida no sea guiada por nuestras emociones, sino por tu voluntad revelada a través de Él. Espíritu Santo, ven y llena cada espacio de nuestro corazón, purifica nuestros pensamientos, renueva nuestra mente y despierta en nosotros el deseo de estar cerca de ti. Enséñanos a escucharte en el silencio, a seguir tu guía en las decisiones y a descansar en tu consuelo cuando el camino se torne difícil. Toca ahora, Señor, el corazón de quien está oyendo estas palabras, que cada uno sienta tu cercanía y sepa que no camina solo, porque tu Espíritu está allí, acompañando, sosteniendo y dirigiendo cada paso. Gracias, Padre, por el regalo maravilloso de tu Espíritu Santo, por tu cuidado constante
y por invitarnos a una vida de comunión contigo. Hoy nos rendimos a tu presencia y confiamos en que tú harás en nosotros lo que solos no podemos lograr. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este tiempo de reflexión y crecimiento espiritual. Es un honor saber que has tomado un momento de tu día para sumergirte en la presencia del Espíritu Santo y reflexionar sobre cómo podemos caminar más cerca de Él. Al compartir esta palabra, quiero que sepas que cada uno de ustedes tiene un propósito divino, y al vivir en comunión con el Espíritu Santo, podemos experimentar una transformación profunda en nuestras vidas. Es importante recordar que la comunión con el Espíritu no es solo algo que buscamos en momentos de necesidad, sino que es una relación diaria que debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Al abrirnos a su guía, permitir que Él transforme nuestro carácter y tomar decisiones alineadas con su voluntad, estamos dando testimonio al mundo de que somos hijos de Dios, y eso tiene un impacto eterno. Hoy te invito a no dejar que este mensaje se quede solo en palabras, sino a ponerlo en práctica. Tómate un momento para reflexionar sobre lo que has aprendido y pregúntate, ¿qué puedo cambiar en mi vida para vivir más cerca del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo ser más sensible a su voz y caminar en obediencia a Él cada día? Estas son preguntas que, si las respondemos con sinceridad, nos acercarán más a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si este mensaje tocó tu corazón y sientes que puede ser útil para otros, te animo a compartir este video con alguien que necesite escuchar estas palabras de aliento. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal. Al hacerlo, no solo serás parte de esta comunidad, sino que también estarás recibiendo contenido que edificará tu fe y te llevará más cerca de Dios. Además, no olvides darle like al video si lo encontraste útil. Esto no solo nos ayuda a continuar creando contenido valioso, sino que también permite que más personas encuentren este mensaje y lo reciban en sus corazones. Por último, me encantaría leer tus comentarios. ¿Cómo ha impactado este mensaje tu vida? ¿Qué aspectos te gustaría aplicar más en tu caminar diario con el Espíritu Santo? Tu testimonio y tus pensamientos pueden ser de gran bendición para otros que están pasando por situaciones similares. Espero verte en el próximo video, donde seguiremos compartiendo más enseñanzas que fortalezcan tu fe. Que el Espíritu Santo llene tu vida de paz, sabiduría y fortaleza, y que Dios te bendiga abundantemente.